estén enterados. Este es pues nuestro evento de Escucharte Eventos, que hace parte del programa de música que somos de la Universidad Nacional Abierta y a distancia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Qué bueno tenerlos a ustedes, qué bueno los que van a estar en YouTube, los que nos están viendo en vivo también por YouTube y los que nos van a ver después. Bueno, mi nombre es Jonathan Arias y bueno, vamos a iniciar hoy con nuestra presentación acerca de qué es este taller. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la producción musical en la UNAD. Vamos a enfocarnos un poco acerca de lo que hacemos aquí en la UNAD para ver de pronto algunas temáticas que pueden surgir para tanto los que están estudiando, nuestros estudiantes, como aquellas personas que quieran estar interesadas en hacer parte de este proceso en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a tener invitados a la maestra Luisa Arias, quien es licenciada en música con énfasis en composición de la Universidad de la UPTC de Colombia. Es magíster en gestión y emprendimiento de proyectos culturales de la UNIR España. Compositora e investigadora en las áreas de arqueomusicología y etnomusicología. Tenemos un invitado muy especial que va a estar desde está fuera del país. Nuestro invitado especial es el maestro Eduardo García. El maestro Eduardo García es invitado entonces y que también hace parte del programa de música, ¿no? Es especialista en procesos de producción e ingeniería de sonido en vivo para espectáculos musicales, docente en la carrera de música, es un experto en el tema de todo lo que es producción musical. También nuestro maestro Carlos Jurado, invitado especial, productor musical, pianista, docente, magíster en investigación musical, músico con énfasis en dirección de la Universidad Nacional de Colombia, y quien les está hablando, Jonathan Arias, que también voy a ser parte hoy del taller como director del evento, pero también a la vez como presentador y panelista del proceso que estamos haciendo. Entonces, bueno, antes de seguir les presento nuestra agenda, una breve presentación, los participantes, y vamos a tener serie de preguntas. Ahora, en cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta o comentario, pueden usar el chat o pueden levantar la mano en el icono de reacciones. Al final haremos nuestro acostumbrado cierre tomando nuestra foto que queda de recordación y recordatorio. Y en el canal de Escucharte, que es donde estamos en este momento en vivo, nos pueden seguir, ver todos los talleres, conversatorios, conciertos, charlas en general que se han hecho. Adicional también en nuestra página web, donde pueden encontrarla. Acá está con el link, el enlace y nos pueden buscar. No siento más, mi nombre es Jonathan Arias y pues les doy la bienvenida hoy a este Escucharte Eventos que estamos realizando hoy, ¿vale? Entonces, para dar inicio, dando un poco de tiempo también a la maestra Luisa, que ya está pronto a conectarse y que va a ser parte de nuestro evento, quiero hablar hoy un poco acerca de qué es la línea de profundización en producción musical. Y claramente ustedes conocen que tenemos, bueno, voy a volver acá, tenemos dos líneas de profundización. Y hoy vamos a enfocarnos un poco en la línea de profundización de composición, de producción musical. Y el jueves, de una vez aprovecho a echar la cuña, vamos a estar con unos invitados también de lujo hablando de composición y arreglos. En esta línea de profundización en producción musical, para todos nuestros invitados, tenemos una serie de cursos que son muy importantes. Y quiero iniciar con esto mostrándoles un poco acerca de cuando uno ingresa a la universidad y ve en ese séptimo y octavo periodo de matrícula, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, lo primero es que me metí al de composición y arreglos. Listo, línea de producción musical, ahora sí. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver 8 cursos en total enfocados a la producción musical. Todo lo que tiene que ver con DAWs, MIDI, secuencias, samples, se ve en un curso. Vemos también procesos de grabación, industria de la música, sonido y medios de comunicación, taller colectivo de producción, procesos de mezcla, proyecto de producción y el proyecto de grado. Aquí me gustaría aclararles algo muy chévere, que es que estos cursos están enfocados específicamente para los que quieren ser músicos productores, ¿sí? En el área de la producción musical. Cada uno de estos
cursos trae desarrollo de actividades muy específicas, cuentan con todas las ayudas docentes de una gran calidad humana y un alto estándar en el conocimiento de cada uno de estos procesos. Cada uno de estos cursos usted podrá, ahorita les voy a compartir este link para que ustedes puedan leer un poco acerca de cada uno de los cursos. ¿Qué puedo ver en cada uno de ellos? En el caso del curso de MIDI, ¿qué herramientas puedo adquirir? ¿Sí? Teniendo en cuenta el momento, la época que estamos viviendo, donde todo lo digital es de gran importancia, no solo para la música, sino para las artes en general, hacen parte de ese desarrollo de actividades. Entonces, las herramientas que encontraremos acá son muy buenas. Acerca del curso de taller colectivo, es un curso donde nos vamos a unir y vamos a trabajar en equipos, vamos a hacer diversos tipos de desarrollos y procesos, no solo en un área, sino en diversos tipos de áreas de la producción, como es la grabación, la captura, la mezcla, de pronto el mastering, la preproducción, foley, sound effects, etc. También podemos ver procesos de grabación, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero yo nunca he cogido un micrófono, me he grabado, o tal vez tengo una interfase, o tengo algunas cosas, tengo un home studio, etcétera. Pues aquí lo guiaremos para que usted tenga las mejores herramientas y conocimientos de esas herramientas y así usted poderle sacar el mayor provecho. Y sucesivamente lo vamos a poder hacer con cada uno de los cursos. Entonces, como les digo, les voy a compartir el link para que ustedes puedan ver y poder entender cuáles son esos cursos. ¿Cuál es la idea? Que hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos cursos en este momento en el chat. Les voy a compartir aquí el link para que ustedes puedan ingresar y puedan ver en cualquier momento la línea de profundización en producción musical con la que cuenta el programa de música de la UNAT, para tenerlo presente. Entonces, esta era una breve presentación. Vamos a invitar vamos a invitar al maestro Carlos Jurado, que está allí. Maestro Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí, señor. Hola, Jonathan, ¿cómo va todo? Bueno, el ¿Cómo maestro va todo? Carlos, para los que no saben, está en la ciudad de Ibagué, la ciudad musical, ¿no? Ha desarrollado un montón de estudios y de procesos en la producción musical y es muy conocido allí en esa ciudad, ¿no? Como productor. Aparte, tiene un estudio maravilloso y donde si usted puede tener la oportunidad de ir allí a grabar algún día sería muy importante. Y pues bueno, maestro, vamos a darle paso para que usted nos cuente un poco acerca de este tema de la producción musical. Hablamos de que en la UNAD tenemos unos cursos que fueron la mayoría diseñados por usted, ¿cierto? Sí, sí, hay varios que he diseñado precisamente y que se han ido revisando porque esto, como todo en la academia, como todo en la música, uno aprende todo el día, todos los días algo y más en esta parte de la tecnología y del audio y la grabación. Todos los días están saliendo productos nuevos, todos los días están saliendo software, plugins y asimismo en la parte educativa, en la parte académica, pues también uno va modificando muchas cosas. Pero sí, inicialmente yo hice, creo que son 4 de 6 cursos aproximadamente que fueron los que se Chévere. diseñaron. Master, y cuéntenos un poquito acerca de su experiencia como productor musical. ¿Qué nos puede decir así para que sea un abrebocas para todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar en Ya, general? Cuéntenos un poquito acerca de usted. bueno, pues, Esto es pues un sí, es conversatorio. Hoy va a ser un como para, conversatorio, va a ser más charlado para que también quienes tengan preguntas ya a Edwin le conteste en el chat. Entonces, así estamos aquí. Cuéntenos un poquito entonces acerca de su trayectoria, Master. bueno, yo empecé muy pequeño en la música. No pensé que me fuera a ir por este lado de la producción, porque no la conocía cuando estaba pequeño, de por sí que todo este ámbito de la producción musical, si ustedes han venido dando cuenta, es algo relativamente nuevo, ¿sí? Como que siempre estaba muy claro la trayectoria o el trabajo del artista, ¿cierto? Del músico, incluso del músico de sesión, el músico que está en un estudio grabando, que está contratado para grabar ciertas obras, ciertos temas, ciertas canciones, cierto instrumento. Pero la parte de la producción musical como que se ha ido es
poco a poco consolidando, ¿sí? Y ya hoy en día, pues como que hay unos estándares y hay eh, realmente unos enfoques de las personas en la parte profesional de la producción. Entonces tenemos el productor ejecutivo, el productor musical, el arreglista, el management. Bueno, ahí ya tenemos todo un equipo de trabajo. Y como les decía, como desde niño comencé con la música, nunca pensé que me iba a dedicar a esto, sencillamente porque no conocía acerca de la producción musical, pero era algo que siempre me había gustado, siempre. Tuve la oportunidad de poder estudiar música desde muy pequeño. Estudié aquí en Ibagué, en el Conservatorio del Tolima, lo que hoy se llama la institución educativa Mina Melendro, que es un bachillerato musical. Entonces empecé con él. Toqué un instrumento en el colegio, allí donde estaba, que era el corno. Tocaba corno, desde muy pequeño empecé con el corno, pero realmente no era lo que me llenaba, me gustaba más la parte de la composición, me gustaba más de como indagar cómo se hacía la música, indagar cómo se grababa. Y bueno, ya luego estuve en la Nacional, me fui para Bogotá, estuve en Bogotá, viví 7 años en Bogotá, donde hice mi carrera, en donde empecé con toda esta parte de la producción musical, porque en Bogotá, pues obviamente la Nacional no tiene esta carrera. Estudié fue música con énfasis en dirección, pero fue una de las cosas buenísimas, buenísimas que yo pude haber hecho, haberme ido por este enfoque, porque el poder pararse frente a una orquesta, frente a una banda, frente a un coro y dirigirla, pues sin duda que te abre los oídos y es muy relacionado con la producción, porque en un ensayo, yo creo que todos lo sabemos que el trabajo del director no es en el concierto, el trabajo del director es en el ensayo, ¿sí? Eso es lo más fuerte. El director en un concierto simplemente hace y muestra todo lo que hizo en sus ensayos, pero lo fuerte es el ensayo como tal. Y ese desarrollo auditivo para poder escuchar estos instrumentos, para poder nivelar los volúmenes de los instrumentos de los músicos que están tocando, ¿cierto? Para que todo suene muy, muy, muy adecuado, pues es un trabajo muy parecido a un productor, ¿correcto? En donde está sentado y donde tiene que desarrollar un concepto musical de una canción, de una obra instrumental, vocal, lo que sea, y tiene que sentarse y escucharlos con los oídos muy críticos y empezar a definir muchas cosas para poder tener finalmente un producto muy bueno, que es lo que hace el productor básicamente, como ir trabajando, ir generando, ir encaminando ese proyecto de la mejor manera. Entonces, pues como les decía, estuve en la Nacional, terminé mi carrera allí. Y desde ese entonces empecé poco a poco a estar cerca de la parte de la producción musical, porque tenía muchos amigos con estudios de grabación o con algunas bandas, entonces íbamos y tocábamos. Tuve un grupo de jazz que participamos en el Festival de Jazz Universitario que organizan allá en Bogotá. Pues ganamos precisamente o participamos con un tema de mi autoría, el cual lo grabamos, me acuerdo que lo grabamos en Groove Studios allá en la séptima con, no se me olvida la dirección, 70 y algo, 57 en los estudios, y pues para mí era, wow, un sueño eso. Y cuando ya volví a mi ciudad, acá Ibagué, empecé a trabajar en el Conservatorio del Tolima, y estando allí, pues empecé con toda la parte del estudio de grabación. Recuerdo que en Bogotá me compré mi primer computador, mi primer teclado MIDI, o sea, todo como exactamente como cada uno de los estudiantes que hablan conmigo y que me dicen que los asesore, exactamente igual como están ellos, que como inician ellos, inicie yo, exactamente igual, con un computador sencillo, con una organeta o con un controlador MIDI, una interfaz de 2, de 3 canales, y poco a poco uno va mejorando y se va dando cuenta, incluso uno mismo se va dando cuenta de que quiere mejorar y que necesita mejorar, porque se va dando cuenta que, oiga, yo primero estaba grabando una voz, pero ahora voy a grabar una guitarra y una voz. Ah, ok, ya no necesito un solo canal, sino en todos 2 canales. No, resulta que es que investigué, averigüé, estudié, y resulta que es que la guitarra lo mejor es grabarlo con 2 micrófonos de condensador. Ah, bueno, entonces miremos qué micrófono de condensador puedo conseguir. Y poco a poco, así uno va creciendo hasta que uno se da cuenta que de las cosas que he grabado, por ejemplo, acá en Ibagué, estar en el Teatro Tolima y grabar una banda sinfónica, estar en un auditorio y grabar unas obras para piano acústico y clarinete,
estar en el auditorio aquí de la Universidad del Tolima también y grabar obras solistas para piano, entonces microfonear un piano acústico. Sí, todo eso ya requiere un nivel diferente, ya no es simplemente sentarse en el software y programar algo, ¿cierto? O emular un amplificador, no, ya ahí requiere unas cosas bien complejas de precisamente de conceptos de grabación y edición de audio. Luego de la Nacional, bueno, como les decía, estuve aquí en Ibagué trabajando unos 8 años más o menos en el conservatorio, fui por allá para Argentina porque después de haber trabajado mucho tiempo en la grabación y la edición de audio, haber hecho discos, hice un disco para una agrupación de acá de Ibagué que se llama Dafne Marabunta, la cual fue nominada al premio Shock del 2000, wow, eso fue el 2009, creo, o el 2010 tal vez, que una banda de reggae y ska acá de Ibagué. Eh, luego de eso dije, oiga, yo debería estudiar un poco más de la parte de grabación y edición de audio. Entonces, después de haber hecho discos, de haber hecho muchas cosas, fue que empecé a estudiar formalmente, ¿no? Formalmente la parte de edición de audio. Entonces indagué muchísimo sobre eso. Quería sobre todo algo práctico porque soy así, esa es mi personalidad. Me gusta lo práctico, ¿sí? De estar haciendo cosas. Entonces me meto en proyectos, me hago cosas, los termino y arranco con otros, ¿sí? Entonces, precisamente por eso busqué una escuela que se llamaba la Texon, se llama la Texon en Buenos Aires, Argentina, en donde estuve 3 meses allá solo con práctica y era grabando bandas todos los días. Era una cosa espectacular. Primero porque los estudios son muy buenos, es un edificio de 6 pisos en donde hay estudios en cada piso, un estudio de MIDI, otros estudios 3 estudios de grabación con piano acústico, con muchas cosas muy interesantes. Y estuve allí estudiando y era lo que quería, porque lo que digo, no quería algo matemático, o sea, no soy ingeniero de sonido, ¿sí? Como otros, como algunos piensan que el productor musical es el ingeniero de sonido. No, eso no es. El productor musical obviamente tiene herramientas y conoce la parte del sonido, lógico, pero para eso hay un campo especial que son los ingenieros de sonido, ¿sí? Entonces, como les decía, yo quería precisamente eso, esa parte práctica, entonces estuve allí esos 3 meses, que fue un tiempo muy bien aprovechado. Y luego cuando volví acá a mi ciudad, pues obviamente trabajé con otras entidades, trabajé con un programa del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura acá de Ibagué que se llamaba Lazo, Laboratorios Sociales de Emprendimiento Cultural. Estuve por allá por Audiovisión en Bogotá también trabajando con Kiko Castro, por allá por Medellín, por los estudios de la San Buenaventura también estuvimos trabajando y haciendo unas capacitaciones. Bueno, que son muchas historias y muchas Claro, cosas. no, Sí, claro. sí, sí, yo creo No, que aquí, súper. aquí se nos va la charla. Entonces, La idea era un abrebocas para todos que conocieran que vamos a hablar con una persona que conoce el tema, ¿no? O sea, que una persona que sabe el tema, no solo desde la parte de ingeniería, sino desde la producción, de ingeniería de sonido me refiero, producción, y desde la música, que es muy hay, importante. hay una cosa, perdóname, Jonathan, una cosa con la que quiero cerrar, y es eh, este concepto de la producción musical. Yo siempre les digo y les digo a mis estudiantes en la producción musical, en la producción musical, el productor musical debe tener básicamente dos herramientas, que las tiene que tener muy claras. Wow. La primera de ellas, perdóname, me adelanté, partiendo de que lo que el productor musical trabaja es un producto sonoro musical, eso es lo que el productor musical entrega, ¿sí? A su cliente, a su artista. Partiendo de eso, el productor musical debe tener dos herramientas importantísimas. Uno, si es un producto sonoro musical, sonoro quiere decir que tiene que tener herramientas de la parte sonora, o sea, como microfonear, como mezclar, conocimiento de herramientas de ecualización, de compresor, todas esas herramientas. Y si es y vuelvo y repito, si es un producto sonoro musical, pues debe tener también las herramientas musicales. Entre más herramientas tengas, tanto sonoros como musicales, pues más fácil va a poder enfrentarse a un proyecto grande como grabar una orquesta, grande como grabar una banda sinfónica, muy detallada como grabar un instrumento solista o muy comercial como grabar, no sé, un tema de reggaetón, ¿sí? Entre más herramientas se tengan de esas, pues obviamente el Está producto va a ser chévere, mucho chévere. mejor. Ahorita seguimos hablando, tranquilo, porque lo veo que usted también tiene espíritu de locutor, lo veo. Es que me emociono, me emociono. No, sí, esos temas. Bienvenido. Bueno, recibimos a la maestra Luisa Arias, que hace también parte del programa de música, compositora, también investigadora, ¿no, maestra? Y bueno, Sí, muchas más señor. facetas que tienes.
Estamos aquí iniciando. Entonces, bueno, ya habíamos presentado, les presenté a grandes rasgos qué es la línea de profundización musical. Como vieron, son 8 cursos. Quiero que lo volvamos a ver ya con todos los que están aquí para que de pronto les quede un poco más claro. Y ahorita les vuelvo a compartir el link. Esta es la línea de profundización musical, ¿no? Tenemos en sí 8 cursos en total y si sumamos a ellos tenemos uno que se llama proyecto de grado y proyecto de producción, que ahorita la maestra Luisa nos hablará un poquito más a fondo, que es muy interesante dejar esas claridades acerca de eso. Como les digo, en estos cursos se ven cosas muy específicas de la producción musical, procesos de mezcla, oiga, cómo hago una técnica, no sé, estéreo, o cómo grabo un mono, o cómo grabaría yo un bajo, o una batería, etcétera, etcétera, como lo voy a mostrar también en procesos de grabación, o cómo yo manejo el MIDI y las secuencias. Aquí está, este es el programa. Entonces, maestra Luisa, cuéntanos un poquito acerca de esta línea de profundización. ¿En qué nos aporta o qué aportas tú como investigadora, compositora? ¿Y qué vale serían esas claridades que un estudiante o una persona que quiera estudiar en la UNAD o que ya está estudiando en la UNAD debería tener al momento de elegir la línea de profundización en producción musical? Hola, buenas tardes a todos. Primero, buenas tardes, maestro Jonathan, maestro Carlos, y en fin, todos los que se encuentran por acá, estudiantes, sean todos bienvenidos a este espacio. Bueno, el tema con este asunto lo voy a decir más allá, más desde el campo en donde yo me encuentro, que es dentro del área del proyecto de grado, que es como el lugar en donde se encuentra todo, ¿cierto? Entonces, yo estoy en este curso en donde es fundamental, y se los voy a recomendar a todo el mundo, que si van a inscribir proyecto de composición o proyecto de producción, asegúrense, y es mejor que estén en concordancia y que vean también proyecto de grado. ¿Y esto por qué? Porque es que sucede que los resultados, si bien ambas cuestiones tienen que ver con la música y demás, los resultados son diferentes, ¿sí? Lo podemos ver y escuchar y leer tanto en el documento maestro del programa, como en los diferentes documentos que se les da a cada uno. Nosotros dentro del espacio de la composición tenemos otras características, como por ejemplo lo que ya conocemos frente a los componentes armónico, rítmico, melódico, en fin. Y en cambio el espacio de la producción musical genera un resultado sonoro a partir de ciertas técnicas que incorporan el ámbito tecnológico. Entonces, algo muy importante que hay que recalcar es cómo la producción musical también se convierte en una creación de obra. O sea, no es un proceso solamente técnico. Por ejemplo, no es un proceso de microfonía, por ejemplo, o sea, en técnicas de captura, por ejemplo, técnicas de captura. Pero es que yo no pongo cualquier micrófono, yo no pongo cualquier cosa para grabar porque es lo único que tengo. No, señor. Yo pongo un micrófono porque tiene ciertas características sonoras, o sea, me capta el sonido con unas características particulares, porque es que tengamos en cuenta este asunto de cómo funciona la tecnología con las cuestiones acústicas. O sea, como por ejemplo, si yo voy a grabar mi voz va a tener ciertas características sonoras de una manera natural, pero yo puedo darle a mi voz ciertas características sonoras, depende del proceso que yo utilice, tanto para la grabación como para la mezcla o como para la modificación de mi voz, ¿sí? Entonces, ¿y a qué voy con esto? A que todos esos resultados, ¿cierto? Tienen una incidencia estética en el producto. Y esa incidencia estética en el producto hace parte de la creación, ¿sí? Hace parte de lo que resulta estéticamente y lo que resulta como obra. Entonces, a veces, por ejemplo, lo que pasa en muchas dificultades, que hay muchas dificultades, es que a veces lanzan la producción musical como si fuera solamente un aspecto técnico. Y no, no es Sí, solamente un aspecto técnico, increíble. hace parte,
pero hay un resultado estético que uno está buscando a partir de los recursos tecnológicos. Entonces, ahorita Carlos había dicho algo muy parecido, decía, realmente el productor musical no es solo un ingeniero de sonido, sea un matemático o bueno, alguien que conoce muy específicamente el proceso, sino que también tiene musicalidad, creación y todo lo demás. ¿En qué proceso tiene que ver el trabajo de grado? O sea, un estudiante, te hago la pregunta, que se va por producción musical, debe entregar solo su disco o bueno, no sé, música para videojuegos, etcétera. Pero, ¿qué más debe entregar? ¿Qué es lo que tú nos aportas a nosotros, no? ¿Qué es lo que tú llamas el libro? Explícanos un pedacito ahí Ujú. sí rápido, en 3 minuticos, para entenderlo. Para El que libro, igual todos lo conozcan y entiendan que esos procesos no solo son pues el proceso técnico, sino que también influyen otras cosas. claro, el libro, vamos a tener en cuenta una cosa muy importante y es que dentro de la investigación, creación, nosotros tenemos un método, ¿sí? A nosotros nos gusta llamarlo así y es un método bucle que hace parte, por ejemplo, de un diario de campo en donde nosotros llegamos, hacemos alguna cosa y luego lo anotamos en ese mismo instante y luego reflexionamos en qué nos está influyendo en gran parte para el resultado sonoro de nuestra obra, independientemente de la línea, ¿sí? Cada decisión que nosotros tomemos, sea técnica o sea técnica, ya sea tecnológica o compositiva, eh, es algo que debe registrarse. ¿Qué es lo que pasa con el libro o qué es lo que pasa con el documento de creación de obra al que todo el mundo le tiene susto? Esto es muy importante porque es lo que verifica que yo puedo leer esto, leer este documento y escuchar tu obra y comprender qué es lo que estás haciendo en tu obra, ¿vale? ¿Qué decisiones estéticas y qué decisiones compositivas, qué decisiones tomaste a lo largo del proceso que hizo que resultara lo que resultó cuando tú me estás entregando el producto, ¿sí? O el LP, por ejemplo, ¿sí? LP. O, esa producción. Si tú me entregas sola la producción, es como si, por ejemplo, yo voy a escuchar cualquier canción. Ah, sí, cualquier canción. Ya, hasta ahí quedó. Pero cuando tienes el documento de creación de obra, yo digo cómo fue que la hice. ¿Sí? Eso sabes que me recuerda a mí, pues pensando en el conversatorio que estamos, eso me recuerda a mí a álgebra, ¿no? El profesor decía, a mí no me importa el resultado. O sea, pues usted me puede dar la respuesta bien y puedes entregar una grabación y un EP, en este caso bien, pero bueno, ¿cómo lo hizo, no? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuáles fueron las incidencias? Y eso debe quedar escrito, ¿cierto, maestra? Claro, Y, todo. y lo deben de poder decir también de una forma verbal nuestros productores. O sea que no es Claro, solo ser el técnico, o sea, el operativo, el que sabe de plugins, de wave, bueno, etcétera, de reverberación, etcétera, otras cosas, sino que también debo ser capaz de decir lo que estoy haciendo de un proceso musical, como lo decía ahorita Carlos Jurado, ¿cierto, maestra? y que demuestre que es un proceso consciente, porque también lo que hablábamos en las sustentaciones de hoy, yo también puedo poner un plugin así porque sí, y decir, no es que me sonó chévere, pero que es chévere. ¿Sí? No, Sí. es que una cosa importante que pasa dentro de los estudiantes de producción, ¿sí? Quiero producir un EP de 4 canciones con la mejor calidad. ¿Y qué es mejor calidad? ¿Ven? Entonces, la calidad la determina, ¿quién determina la calidad? En parte el estándar, pero en parte también lo que uno quiere mostrar, ¿sí? O sea, el eje temático es muy importante definirlo justamente por eso, porque te da específicamente un estándar, ¿sí? Entonces, si escoges síntesis de sonido, entonces ya yo puedo decir, oye, pero ¿sabes qué? Modificaste tanto, 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 pero tanto el sonido. Me parece muy interesante tu proceso de modificación sonora, pero la modificaste tanto que la rompió. O sea, rompió la onda sonora y no había necesidad de cambiarlo tanto. O, por ejemplo, reverberaste tanto, 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 que rompiste la onda sonora y ya no quedó nada. O sea, ya queda así como
Ok, súper. Entonces, bueno, para poder seguir, voy a mostrarles un archivo que quiero que veamos desde un punto, a ver si aparece así. Y entonces la línea de profundización dijimos, tiene 8 cursos en total, ocho cursos, y nuestra línea de profundización maneja unos ejes temáticos, ¿no? Unos ejes temáticos sobre los cuales los estudiantes van a desarrollar no solo la parte práctica, sino también la parte académica, ¿no? Donde debemos escribir, decir por qué lo estoy usando, cómo lo estoy usando, decisiones estéticas, una postura, etcétera, etcétera. De lo cual ahorita nos van a hablar tanto el maestro Eduardo como el maestro Carlos. Y bueno, nuestros ejes en total son 4 en este momento. Pensamos que se van a ampliar. Esto sigue en construcción y mejorando, ¿cierto, maestra Luisa? Seguimos trabajando, entonces tenemos aquí nuestros ejes, los voy a leer. El primero es síntesis del sonido, percepción y psicoacústica, música publicitaria y piezas sonoras para publicidad. Y al final, música para proyectos audiovisuales. Solo quería mostrarlo así a gran esbozo porque cada uno de los maestros nos va a hablar un poquito más de eso. Y más adelantico volvemos con la maestra Luisa y con el maestro Carlos. Vamos a iniciar con el maestro Eduardo García. El maestro Eduardo García, pues está, como les digo, está fuera del país. Pero él dijo, no, yo quiero estar, yo quiero apoyar este evento y que la gente sepa qué es producir en la UNAD, cómo es eso de estudiar producción, ser productor, qué gano, qué tengo, etcétera. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito con el maestro Eduardo García. Entonces nos envió una grabación, vamos a verla y luego continuamos con nuestro conversatorio. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo García. Creo que ya pues muchos me conocen, han tenido la oportunidad de estar en los cursos, ya sea dentro de la línea musical, dentro de la producción, también he dictado cursos de entrenamiento auditivo, estuve en fundamentos. Llevo prácticamente 2 años en el programa. Em, y pues la idea es que me encargue prácticamente de explicarles a ustedes 2 ejes temáticos dentro de la línea de producción para aquellos alumnos que ya se aproximen o que ya estén esperando con ansias ese momento de culminar sus estudios. Básicamente, esto con el fin de aclarar muchísimas dudas. Sé que no es fácil eh, saber cómo llevar un proyecto, cómo direccionarlo. Y pues la idea es que para eso estamos acá. eh, y también para que se vaya despertando en ustedes esas ganas de querer investigar sobre algún tema específico dentro de la línea de producción musical. Em, Como ustedes saben, pues ya llevo 20 años dentro de la industria, eh, como productor musical, como productor de eventos en vivo, espectáculos en vivo, ingeniero de sonido de varios artistas eh, en Colombia, y realmente nunca dejo de aprender, nunca dejo de leer, de estar investigando y reinventándome un poco en el quehacer como productor. Eso es como todo, ¿no? La industria musical ya hoy en día no solamente cambia por décadas, sino es como cada 6 meses hay algo nuevo, y hay que estar constantemente a la vanguardia. Voy a compartir aquí la pantalla. Ok. Eh, Dentro de los ejes temáticos de la línea de producción musical, ¿sí? Eh, Muchos estudiantes pues van a querer optar estos ejes, y a veces cuando hablamos de la producción musical pues es un tema demasiado
grande, ¿sí? Inclusive la producción genera la idea en la cabeza o se genera un- unas líneas melódicas que posteriormente se plasman en una composición, una escogencia de instrumentos y luego después una mezcla, todo un procedimiento que conlleva pues para llegar al producto final. ¿Ok? Y ese producto final es el que todo el mundo anhela siempre, y que cumpla obviamente unos requisitos sonoros actuales, modernos, una calidad impecable y básicamente un proceso de producción musical que no tenga tantas complicaciones. ¿Ok? Mm, Hay tres cosas que hay que tener en cuenta. El tiempo mínimo de material sonoro entregado es de 10 minutos, el cual puede ser una sola pieza sonora o varias que sumen o que cumpla con el tiempo mínimo requerido. El producto debe tener contenidos musicales y sonoros que sean analizables dentro de un contexto histórico específico. Y el proyecto debe responder a la pregunta: ¿qué elementos dentro de las etapas de la producción musical son característicos y diferenciadores en el proyecto a realizar? Se reconocen cuatro ejes temáticos centrales, ¿sí? De estos ejes temáticos centrales, es importante tener en cuenta que pueden ser que a medida que vayan pasando los periodos más a futuro, nos encontremos con la posibilidad de tener más opciones, depende de los estudiantes también. Esto no son, digamos, como un fin y como decir es que aquí solamente se va a trabajar. Es posible que haya alguna posibilidad, alguna eh, nueva idea dentro del el procesamiento de señal, dentro de la búsqueda del producto final, y que se va de todas formas a poder evaluar. Pero la idea es que siempre estén como dentro de ejes temáticos para que el mismo estudiante no vea el proceso final y el proyecto final como algo desbordante, sino que se vaya centrando en lo que realmente quiere investigar. Sí, obviamente, eh, o teniendo en cuenta su producto final, que va a ser la base o va a ser de ahí donde va a obtener toda la materia prima para poder generar un trabajo y un escrito con niveles y con características obviamente de trabajo de investigación. ¿Ok? Voy a hablar sobre dos ejes temáticos. El primero es síntesis de sonido y percepción o psicoacústica. ¿Ok? Dentro de la síntesis de sonido se pueden desarrollar proyectos sonoros que tengan relación con la creación o adaptación de obras que involucren procesos de transformación sonora por medio del uso de envolventes, osciladores, filtros y demás herramientas que permiten la modulación sonora de los elementos de una pieza musical. Cuando hablamos de síntesis de sonido, de pronto nos imaginamos algo que relacionado con sintetizador, y realmente no estamos muy lejos, la palabra prácticamente está relacionada, ¿sí? Los primeros sintetizadores fueron análogos y las primeras posibilidades de manipulación sonora y de nuevas formas de expresión eh, artística, ¿sí? Y, de, y con nuevos géneros se empezaron a desarrollar a medida que se dieron cuenta que nuevos elementos podían estar incluidos dentro de la música que se estaba obviamente haciendo. Es por eso que todo lo que tiene que ver con música concreta, con procesamiento de señal análoga, sintetizadores análogos, música electroacústica, música por ordenador, música con
medios, fuentes sonoras externas o que no son instrumentos musicales, entran dentro de este eje temático, ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacer una pieza musical, no sé, teniendo una botella y llenándola con diferentes sustancias que produzcan diferentes timbres, sonidos, y eso puede ser un proceso de síntesis y de creación y de descubrimiento a nivel sonoro que puede posteriormente ser incluido dentro de una pieza musical. ¿Ok? Entonces aquí se empiezan a despertar una cantidad de nuevos rumbos que tomar. No solamente decir es que voy a hacer un proceso musical que incluya un bajo, batería, guitarra, trombón, tal, y listo, ese va a ser mi producto, sino, ok, yo cómo más puedo involucrar y cómo puedo empezar a procesar señales y a generar nuevas estéticas que me permitan eh, descubrir nuevos rumbos, ¿sí? O, qué sé yo, descubrir mi sonido o descubrir el sonido del artista que estoy produciendo. ¿Ok? De ahí tenemos dos tipos de procesamiento, que son el procesamiento eh, por amplitud o de nivel o de rango dinámico, que ahí tenemos compresores, compuertas, ecualizadores, todo lo que modifique la dinámica o la amplitud, y el procesamiento en tiempo. Procesamiento en tiempo hablamos también podemos hablar de filtros porque tiene que ver con las frecuencias, con el timbre, pero también podemos hablar de un procesamiento digital como repeticiones, delays, ecos, ¿sí? Una cantidad de efectos, que es lo que normalmente conocemos como efectos en tiempo. Bien, todo este procesamiento y todos estos descubrimientos de nuevas sonoridades y sonidos hacen que la música tenga un nuevo aire y no se vuelva algo como muy repetitivo y muy cíclico. ¿Okay? Entonces, por eso es que es importante saber qué voy a hacer dentro del eje temático de síntesis de sonido, porque no es solamente decir, voy a hablar de la síntesis de mi obra, pero bueno, qué tipo de procesamiento, qué tipo de intención, o cuál es la pregunta, o qué es lo nuevo que vas a incluir en tu trabajo. ¿Okay? Y por eso es que es importante tener en cuenta el producto al inicio. ¿Okay? Con eso yo voy a saber hacia dónde voy a tomar. Y también me puedo enfocar. Acuérdense que no tienen muchos años y mucho tiempo y a veces los presupuestos y realizar una producción no es tan económica. ¿Okay? Entonces, todo esto tiene también que tenerlo en cuenta a la hora de generar una idea, porque pues ideas hay muchas, pero que puedan llevarse a cabo de pronto no son tan viables. Ok. Dentro del segundo eje temático tenemos la percepción y psicoacústica. La percepción y psicoacústica obviamente tienen que ver con cómo yo escucho, ya sea a través de mis audífonos, de un teatro, de un sistema grande en mi casa, de dos monitores en mi estudio, de, de mis audífonos Bluetooth o de mis audífonos que cancelan el sonido o, o de cómo yo estoy percibiendo el sonido en un espacio determinado. ¿Okay? Y aquí de alguna u otra forma también se da una intención adicional al proceso y a los proyectos que ustedes quieren seguir. ¿Okay? Porque una cosa es yo hacer que mi proyecto logre ok, por aquí volví, ya, listo. Les venía diciendo que cuando yo ya tengo la idea, obviamente, de mi producto,
de mi composición o de mi trabajo o de mi artista, ok, ¿yo dónde voy a colocar ese artista dentro de un espacio? ¿Sí? Mi producto es para coral, por ejemplo, es en una iglesia o es a campo libre, en un campo abierto, perdón, o es en un teatro, o es en la biblioteca tal, o es en el auditorio tal, o es en el auditorio de de la UNAD, o ahí es donde ustedes pueden empezar a generar ideas nuevas en cuanto al eje temático de percepción y psicoacústica. Muchas veces eh, nos centramos de pronto que en la percepción y la psicoacústica va de acuerdo al formato, que también puede ser otra posibilidad. Si el formato, por ejemplo, es monofónico, de un solo canal, o si es estereofónico, dos canales, o si es surround en cines, o si mi producto va a ser escuchado en audífonos binauralmente, 3D, o si hoy en día se está hablando del sonido inmersivo, ¿ok? Pero siempre va a tener, obviamente, eh, una conclusión sonora específica de acuerdo a la percepción, ¿ok? Y esto es muy interesante porque se pueden generar proyectos no solamente con formatos digitales, sino, no sé, puedo yo hacer un montaje de pronto en mi pueblo, en mi ciudad, ¿ok? En donde yo pueda generar una gama, digamos, de sonora y paisajes sonoros bastante interesantes que me permitan nutrir mi proyecto final y que me permitan obviamente también generar un escrito y un trabajo y me resuelvan la pregunta inicial por la cual empecé mi proceso o mi proyecto final, ¿ok? Acá dice que los proyectos sonoros en los cuales se pueden percibir diferentes características sonoras dadas por las técnicas de grabación utilizadas. Como les decía, o sea, yo puedo hacer que mi proyecto solamente esté diseñado para escucharlo con audífonos o que mi proyecto esté diseñado para escucharlo en monofónico o con un parlante al frente, en un espacio con unas características acústicas determinadas, ¿sí? Y eso obviamente puede generar nuevas formas de percibir la obra, ¿ok? O sea que una obra que esté definida dentro de un formato, pues va a tener una posibilidad de percepción que se llama obviamente psicoacústica, ¿ok? Obviamente los formatos que conocemos son los comercialmente hablando, como el formato estéreo, ¿sí? O el formato monofónico. Formato 5.1, 6.1, 7.1, Atmos, Dolby, son formatos de teatro que lo que prácticamente logran es hacer que el sonido sea envolvente para la audiencia. ¿Okay? Pero muchas veces cuando hacemos la creación de obra, eh, nos cerramos a un formato ya comercialmente hablando y no podemos de pronto expandir mucho más la parte de percepción como quisiéramos. Claro, obviamente que para muchos estudiantes cuando le hablan de psicoacústica o acústica, pues de pronto pensarán que la matemática tiene que ser muy, muy clara para el estudiante, pero a veces no tanto. Nosotros podemos generar procesos e ideas de investigación que sean prácticamente basadas dentro de lo que sabemos, que es generar un proceso y una obra musical, ¿sí? Y ahí realmente vamos a lograr que ese producto final, ¿sí? Yo pueda llevarlo
a una audiencia, yo pueda llevarlo a, a una, a una nueva forma de percibir, de percibir el sonido, ¿ok? Generando una estética nueva y generando obviamente sensaciones en el oyente nuevas. Eh, realmente hablar de dos ejes temáticos, obviamente dentro de un tiempo tan corto, no es tan sencillo. Entonces, pues sé que habrá muchas preguntas. Yo me encuentro fuera de Colombia. Estoy trabajando con teatro musical, que es otro cuento nuevo, diferente, donde no solamente tienes que estar pendiente de la producción musical, sino que tienes que estar pendiente del diálogo, de que cada línea se escuche muy bien, de cómo mezclar en vivo música con diálogo, y eso genera obviamente otra forma de percepción interesante. Eh, de alguna u otra forma les dejo abierto para que obviamente a través de mi Skype, Eduardo A.N. García, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Muchos estudiantes ya han estado conmigo, hemos estado en web conference. He tenido también la posibilidad de invitar a gente externa para para nutrir bastante el conocimiento, y pues no solamente que se queden con la forma de ver mía el proceso, sino de otros. Entonces, preguntas van a ver. Si hay algo específico, me pueden contactar directamente o a través de sus asesores o sus profesores de investigación, eh, para que podamos, obviamente, o les pueda ayudar a direccionar muy bien su proyecto, y y que no se vuelva algo como tedioso, sino se vuelva algo que ustedes quieren hacer porque quieren y porque les nace y porque les apasiona esto que yo he hecho desde hace mucho tiempo, como es producir música, hacer sonido, crear, generar. Entonces, muchas gracias por la atención y estaremos en contacto. Bueno, ese fue el maestro Carlos Eduardo García, ¿no? Y vamos ahora con el maestro Carlos Jurado para que nos ayude a completar los ejes temáticos. Eh, Ok. y luego de esto vendría la maestra Luisa para completar todos aquí un pequeño diálogo. Maestro Carlos, Jonathan, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes compartir el documento que estaba compartiendo Eduardo, que tú compartiste al principio también? listo, listo, En sí, la dale. página. Aquí lo voy a compartir. ¿Dónde está? Acá. Para completar los otros dos. Sube un poquito. Ah, ok, sí estaba acá. Ahí sigo yo. Bien, una cosa que muy importante que decía Eduardo, y para completar también, es que no solamente es simplemente grabar, ¿sí? Una banda. Ya llevamos 2 periodos académicos en donde hemos tenido estudiantes que están precisamente desarrollando su trabajo de grado. Entonces, creería yo que ya podemos empezar a tener como más experiencia, más argumentos aún para poder aclarar todo esto que está en este documento. Y lo decía Eduardo hace un momento, no es solamente grabar una banda. Entonces yo tengo, por ejemplo, una banda de rock, entonces quiero grabar la banda de rock en la cual yo soy el guitarrista, ¿sí? Y somos 4: batería, bajo, guitarra y la voz. Y yo soy el guitarrista y soy el que compongo las canciones y hago los arreglos, pues soy el que tengo el conocimiento de la grabación, entonces estoy estudiando la nada, entonces voy a hacer la grabación de mi banda. Entonces mi trabajo va a ser producción musical de la banda de rock tal, de 3 canciones inéditas y ya. No, eso no es, y eso no sería, no estaría dentro del ámbito académico y tampoco estaría cumpliendo los requisitos mínimos para tenerlo en cuenta para un trabajo de grado, para poder tenerlo como aprobado.
se tiene que ir mucho más allá. También lo decía la maestra Luisa. Es buscar esa parte estética, cómo yo puedo solventarla, cómo yo puedo mostrarla en mi trabajo. Es como yo, ¿por qué escojo tal y tal micrófono y lo coloco de tal forma? Porque el resultado sonoro estético va a ser este, ¿sí? Es sustentar absolutamente todo. Entonces, de antemano, ¿sí? De primer vistazo, el nombre del proyecto ya está fuera de contexto, ¿sí? Simplemente producción musical de 3 canciones de la banda de rock tal. No, pero si yo, teniendo en cuenta que lógicamente lo que se está haciendo es producción musical, pero si yo lo que voy a hacer es, tal vez lo que quiero es imitar, tal vez lo que quiero es llegar a una aproximación sonora de una banda de rock de los años, no sé, 80, ¿sí? Europea, ¿sí? Por dar algún ejemplo, pues sencillamente puedo hacer que mi trabajo se enfatice en ello. Entonces, digamos que mi título del proyecto puede ser algo así como aproximación sonora de 3 piezas musicales a una banda de rock de los años 80 de la música de rock europea, ¿sí? Entonces, ya estoy siendo un poco más específico, pero estoy produciendo las mismas 3 obras, ¿correcto? Estoy produciendo la misma banda en la que yo estoy produciendo las mismas 3 canciones, pero estoy siendo mucho más específico, estoy ubicando mi proyecto precisamente en un ámbito, en un contexto histórico, en un contexto sonoro, para poder desarrollarlo, ¿sí? Entonces ya el proyecto como tal, con el ejemplo que les acabo de decir, entonces, ¿qué tengo que investigar? Hombre, bueno, ¿quiénes son los productores de los años 80 en Europa del rock? Ah, ok, fue tal y tal productor, ok, bueno, ¿y esos productores en qué estudio grabaron? Ah, bueno, grabaron en el Abbey Road en Inglaterra. Ah, ok, listo. Bien, ¿y con qué tipo de micrófonos grabaron? No, resulta que grabaron la batería con un micrófono de cinta, ¿sí? Y también grabaron las voces ya con un micrófono de tal micrófono. Entonces, bueno, entonces como lo que yo quiero hacer es algo similar, quiero aún hacer una aproximación sonora a esa banda o a ese referente. Ok, entonces voy a tratar de utilizar en la mayor medida esos herramientas para poder llegar a esa proximidad sonora, ¿correcto? Entonces, vuelvo y repito, es realmente cuál es mi elemento diferenciador en mi proyecto sonoro, o en este caso en el trabajo de grado, ¿sí? No es simplemente grabar una banda porque sí, porque me gusta y porque son las canciones mías y ya, no, es cuál es ese elemento sonoro diferenciador de mi proyecto, lo que hay que tener en cuenta. Eso para completar un poco lo que hablaba el maestro Eduardo. Y yendo a los otros 2 puntos de la línea de profundización en producción musical, hay otros 2 puntos que son la música publicitaria y la música para audiovisuales. Como decía también Eduardo, inicialmente tenemos estos 4, que fueron los que se crearon con el grupo de docentes, pero esto está abierto a que a medida que va pasando el tiempo, como todo, lo dije en un principio, todo esto vamos aprendiendo y se van creando nuevas cosas y se van saliendo nuevas cosas para poder ir sumando este abanico de posibilidades que tenemos en la UNAT. Entonces, con respecto a la música publicitaria, lo que se pide allí básicamente son piezas sonoras para publicidad. Entonces, aclaremos un poco qué es. Piezas sonoras para publicidad quiere decir que tiene un objetivo específico la música. Quiere decir que va dirigida, va redireccionada precisamente a un grupo de personas que van a consumir o que van a escuchar esta música, porque el impacto que se tiene es para consumir un producto, para dar una información, ¿correcto? Es como tal, la música tiene ese objetivo. Entonces, a eso nos referimos con música publicitaria. Aquí lo que se busca es la realización de un portafolio de piezas sonoras musicales publicitarias para una marca, sea un producto que exista en el mercado o puede ser también un producto ficticio y la cual no tenga unas piezas publicitarias realizadas. Pues sí, no le voy a hacer algo a Coca-Cola, ¿me van a entender? Ya creo que las referencias son muchísimas con Coca-Cola, ¿sí? Pero sí puedo hacerlo a algo ficticio, puedo crear algo ficticio o puedo hacer algo existente. Incluso yo le daba un ejemplo a un estudiante, le decía, bueno, si yo tengo a mi tío, a mi papá, a mi primo que tiene, no sé, una droguería en el barrio,
bueno, pues yo le puedo hacer la música publicitaria a esta droguería, ¿sí? No es una empresa ficticia porque existe, ¿cierto? Pero puedo específicamente hacerle todo un trabajo de publicidad y de música publicitaria para esta empresa. Se puede hacer. Ahora, aquí hay una cosa importante y es que el estudiante debe presentar 3 propuestas de canciones publicitarias en diferentes estilos o géneros musicales, los cuales deben ser para la misma marca, producto o servicio. Puede ser con la misma letra. ¿Qué quiere decir esto? Como hay un requisito anterior a esto, que fue lo que leyó Eduardo, la cual tiene que, el total de las piezas musicales entregadas debe durar 10 minutos. Y si conocemos un poco acerca de la música publicitaria, pues sabemos que los jingles que suenan en radio son máximo 30 segundos, pues obviamente nunca nos va a dar, ¿cierto? Nos tendríamos que hacer, no sé, 50 jingles de 30 segundos para poder hacerlo. No, entonces lo que hay que hacer en este caso es, se va por eso se habla de un portafolio, ¿sí? Donde se va a hacer la recepción o se van a recibir las propuestas que el compositor o que en este caso el productor haga, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a hacerle, volviendo al ejemplo de la droguería del tío mío, ¿sí? Entonces le voy a hacer la música publicitaria allí a la droguería, pues bueno, entonces voy a hacer 3 propuestas, entonces la cual una va a ser en salsa, la segunda va a ser no sé, en merengue y la última va a ser un pop rock. Entonces voy a hacer esas 3 propuestas con la misma letra, ¿sí? Ojo, en este caso estamos hablando de canciones, de la canción o ¿cómo se llama? El jingle marca, el jingle que es más largo, aquí lo dice el jingle axón, que se llama, perdón, que es el jingle el cual tiene la mayor duración, el cual es un jingle que puede tener estrofa, coro, por ejemplo, que tiene más información, porque el jingle marca como tal es como es el jingle que conocemos nosotros, que va directamente a la marca, ¿sí? La vivienda, ya, boom, la marca. Sí, directamente nos renueva la marca. En cambio, en este caso estamos hablando de un jingle action en cual puede hablar de los productos que ofrece, de los valores de la empresa, de la visión, de la misión de la empresa, y la cual lo resume en toda una canción, y finalmente en el coro pues habla efectivamente de lo central. De estas tres propuestas, se saca el jingle que se va a elegir. Ahí dice más abajo, dice, basado en una de las 3 propuestas, pues las canciones publicitarias, se realizará el portafolio de piezas sonoras publicitarias, el cual se refiere a. Entonces, de acuerdo a esas 3 propuestas, una de estas se escoge y si ahí se hace el portafolio, que es el jingle marca, que les acabo de comentar, que es el que va directamente a la marca como tal, droguería, la esquina de mi tío, ¿sí? No sé. Entonces, ese tiene que recalcar la marca, tiene que tener obviamente una letra muy clara, tiene que tener una melodía muy clara, algo que sea muy pegajoso, que sea muy repetitivo, tiene unas características que ya específicamente se ven en los cursos precisamente de la línea de profundización. El jingle axón, que es el jingle que les acabo de decir, que es un jingle muy, muy canción, ¿sí? Muy estrofa, coro, que puede ser incluso el mismo jingle marca. El jingle marca, digamos, lo que puede ser el medio coro o un coro, y el jingle axón, entonces es la estrofa, el coro, estrofa, coro, una canción completa, la cual habla de toda la marca. El logo musical, que es ese fragmento que dura 3-4 segundos, el cual me dice o el cual me relaciona directamente con la marca. Entonces, por ejemplo, lo acabé de decir, no dije la marca, pero yo creo que ustedes ya saben cuál es, ¿cierto? Ese es el logo musical, que es el que se utiliza también hoy en día. Y la música incidental para video promocional. Este último es opcional, quiere decir, si de pronto tienen un video, mi tío de la droguería dice, bueno, voy a hacer un video para las redes sociales, entonces voy a hacer un video y el cual muestra los productos, muestra el sitio, pues también puede hacerse música incidental para este video promocional. Este último es opcional porque depende si existe o no existe el material visual, porque el material visual obviamente no es responsabilidad como tal del estudiante. Entonces, ese es el portafolio que tiene que crear el estudiante en esta línea. Una cosa más allí que dice, tanto las canciones publicitarias como el portafolio deben evidenciar el trabajo investigativo, creativo y los elementos sonoros específicos que ayudan a transmitir el mensaje publicitario, el mensaje al público objetivo, ¿sí?
Aquí, en este caso, también sucede exactamente igual como en la línea de percepción y acústica, en la línea de síntesis de sonido, hay un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que, primero, en las 3 piezas iniciales que voy a las o 3 maquetas que voy a hacer, pues bueno, ¿por qué escogí una salsa? ¿Es que acaso estoy en Cali y el público objetivo son caleños y sí? No, resulta que es una canción infantil porque es que estoy promocionando un producto para un jarabe para unos niños. Entonces voy a encaminarlo. Ok, entonces hay todo un proceso investigativo para decidir por qué este género musical, por qué el tempo, por qué la tonalidad, por qué lo cantó un niño y no una niña, por qué lo cantó un joven y no una adolescente, por qué lo cantó un hombre y no una mujer, ¿sí? Todo esto tiene que quedar definido en el trabajo, y es un trabajo de investigación que se tiene que hacer y es un trabajo de tomas de decisiones, de estéticas también para poder desarrollar el trabajo. Finalmente, el otro punto es el músico para proyectos audiovisuales, la música para proyectos audiovisuales. En este punto es la creación o adaptación sonoro-musical para formatos audiovisuales, sea cine, televisión o multimedia, que lo importante es que no sea publicado, ¿sí? El proyecto audiovisual debe ser de un tercero, quiere decir que no, si yo soy el estudiante y me voy por esta línea, no quiere decir que yo tenga que hacer el trabajo audiovisual también, no, debe ser de otra persona. Este trabajo audiovisual podrá ser de estudiantes de otras carreras como artes visuales, cine, televisión o comunicación social y tendrá la aprobación previa del docente, ya sea desde el desarrollo del curso de investigación, procesos artísticos o es el mismo anteproyecto, o desde el mismo curso proyecto de grado. Aquí es una cosa muy importante y aquí hay un tejido que se empieza a generar que es bastante importante en la universidad e incluso en la misma carrera. Y es cómo podemos empezar a articular con procesos de otras carreras. Entonces, digamos, si yo tengo a mi primo, yo tengo a un amigo el cual está estudiando cine y televisión en la UNAD también, está estudiando artes visuales, está estudiando comunicación social, lo que sea, o en otra universidad, también es válido, no hay problema, y tiene su cortometraje y pues tiene que hacerle la música, bueno, yo puedo empezar a gestionar esto y empezar a buscar estas alianzas para poder hacer y se beneficia mi compañero, mi primo, mi familiar, el que sea, me beneficio yo porque estamos haciendo un mismo proyecto y estoy haciéndole la música a ese proyecto audiovisual. Entonces aquí eso es un tejido, lo que decía, es un tejido muy importante que se puede llegar a crear, por eso esta línea se colocó allí, hasta ahora no ha habido, que yo sepa, no ha habido ningún proyecto encaminado en esto, pero pues se les dejo aquí la incógnita a los estudiantes, les dejo la expectativa a los estudiantes porque es un proyecto muy interesante que ustedes pueden generar y además que para hoja de vida sirve muchísimo. Haber hecho música para audiovisuales es algo un poco más que requiere mucho más detalle, requiere mucho más sensibilidad, porque es lo que tú complementas con el sonido, complementas lo que estás viendo por medio de la parte sonora, ¿sí? Tienes que complementar lo que está allí viéndose. O al contrario, lo que se tiene es que sencillamente mejorar o dar a entender muchas más cosas de lo que tú estás viendo por medio del sonido. Entonces es un trabajo muy interesante y que se deja abierto ahí para que los estudiantes realmente lo puedan hacer y los invito a que lo hagan, que es una línea muy bonita y muy interesante y se aprende muchísimo. Yo he hecho un par de trabajos de estos y funcionan muy bien. Es un trabajo muy delicado, como decía, que en donde tú coloques un sonido mal colocado, te puedes tirar todo el corto, ¿sí? Entonces, los invito de verdad a que lo hagan, van a aprender muchísimo con esta parte. Creo que no es más, ahí llegaría. Bueno, Máster, no, súper. Aprovechando, acá ahí tenemos unas preguntas. La primera, aprovecho, dice, buenas noches, maestro Carlos y maestro Eduardo, que nos estará viendo de pronto en diferido. Espero que se encuentren bien. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían las mejores opciones en micrófonos o micrófonos apropiados para grabar el sonido de un instrumento prehispánico, cerámico, en un museo, de la manera más fiel posible? Qué bueno, qué chévere, qué interesante esa pregunta. Eso lo Qué preguntó bueno. Andrés Aristizábal Padilla. Bien, Andrés. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, yo diría que 2 cosas. La primera, el detalle de lo que se tiene que grabar, ¿sí? Si vamos a hablar que tenemos que grabar algo muy detallado, como de lo que estás hablando allí, de este instrumento prehispánico, pues yo me iría sin duda por un micrófono de condensador. Ahora, también depende de la presión sonora que tenga el instrumento, de la respuesta de frecuencia que tenga el instrumento, perdón.
Sí, hay que revisar. Bueno, es un instrumento que su respuesta es mucha frecuencia bajas, mucha frecuencia medias, agudas, lo que sea. Pues asimismo hay que escoger qué micrófono de condensador, ¿correcto? Y una cosa tal vez igual de importante al micrófono es en dónde lo vas a grabar. Si tú vas a grabar este instrumento con un excelente micrófono de $5,000, ¿sí? Pero lo vas a grabar en un sitio el cual no está adecuado acústicamente, pues perdiste, ¿sí? No lo vas a lograr, no va a funcionar. Entonces es muy importante que el lugar donde vas a grabar sea un lugar adecuado acústicamente para poder capturar realmente solamente lo que viene del instrumento y no las reflexiones del Las lugar. reflexiones. Bueno, Correcto. Supermaster. Una pregunta que surge. ¿Qué dicen? Nos dice Edwin Barragán Muñoz. Dice, la creación de un plugin o incluso un DAO, bueno, ya estábamos hablando de palabras, ¿puede contar como un proyecto de grado? Bueno, no está dentro de las líneas, realmente no está dentro de las líneas, o sea, no se podría. Y fíjate que eso que estás hablando, que está hablando, que esa pregunta que está hablando Edwin, es más por el lado de la ingeniería. Ese sí ya es más por el lado de la ingeniería de sonido, que no es el énfasis nuestro, ¿sí? El Ok, énfasis nuestro es como tal la producción musical, que la tiene maestra. un poco de la ingeniería de sonido, pero no es nuestro fuerte. Entonces, no, esa línea no iría dentro de nuestras líneas de Listo, formación. maestra Luisa, también tú quieres aportar, cuéntanos. Ya, ahora Ya. sí. Es para complementar también un poco frente a a la pregunta que hizo Andrés. Hay una cosa que uno tiene que tener muy en cuenta y es que nunca te van a dejar sacar un micrófono, un instrumento del museo. Eso jamás en la vida va a ocurrir. Wow. Nunca. Nunca va a pasar porque eso es reserva nacional y es tesoro nacional. ¿Sí? Eh, yo he tenido la posibilidad de hacer ese tipo de grabaciones porque en eso consiste mi investigación. Lo que yo utilizo entre los micrófonos que he podido probar, pero para mí me funciona, yo utilizo un Rode NT1A y lo meto en una caja acústica y lo meto y la caja acústica debe ser un poco grande, o sea, para poder meter el micrófono y para poder entrar también un poco con el instrumento y que me lo recepcione bien. Eh, También depende para qué lo quieres usar. Porque, por ejemplo, hay veces en que yo no tengo problema con hacer una grabación sin la caja acústica, pero es porque luego lo voy a modificar y encima voy a utilizar la reverberación del espacio para hacer la modificación sonora, ¿sí? Wow. Pero es porque lo utilizo para electroacústica. Claro. Ahora, si lo necesito súper fiel, pues tanto como fiel, es que hay un problema con los instrumentos cerámicos y es que tienen unas características sonoras un poco complejas, pero lo que hago es meterme con una caja acústica, que es lo máximo que puedo llegar a entrar, por ejemplo, al Museo del Oro. Es que es imposible entrar cosas al Museo del Oro. Entonces, ¿qué te toca? Construir. Yo construí una caja acústica, la adecué muchísimo y la hice plegable y cuando entré al museo, prum, la abrí, metí el micrófono y ahí empecé. Y es más, nunca vas a poder tocar eso que te vas a hacer un concierto con el instrumento. No, tampoco. Te van a dejar máximo 3 minutos con el instrumento porque vamos a tener en cuenta que estos son instrumentos de cientos de años. Por lo tanto, la saliva, el aire, los intervienen de una manera compleja en cuestiones arqueológicas. Y Wow. eso no se puede hacer. Entonces lo que te van a dejar hacer es hacer tú, listo, registra el sonido y después tú, si quieres, amplía y empieza a jugar con ello o si quieres hacer un análisis espectral para ver qué fue lo que pudiste capturar y ya. Pero de poder hacer algo mucho más allá, imposible. Wow, súper, gracias maestra. Bueno, hay otra pregunta. Y esta pregunta dice, oiga, ¿y qué pasa si yo tengo solo un PC, unos audífonos o manos libres y es con todo lo que yo tengo para hacer mi proyecto final? ¿Puedo hacerlo?
Bueno, aquí yo les he dicho a varios estudiantes y varios estudiantes no les ha gustado la respuesta o se estrellan con con la respuesta que doy. Miren, realmente si ustedes se van a dedicar a la producción musical, ustedes deben de tener algo, unas cosas mínimas y por ahí, de por si hay un escucharte acerca de eso, un escucharte radio, creo que hay acerca de, hablo precisamente de cómo es, que es lo mínimo que yo debo tener. Y no es solamente por cumplir con los requisitos del trabajo de grado, requisitos de los cursos. Es que si ustedes están en esa línea es porque realmente se van a dedicar a eso, ¿correcto? Y si no, pues cambien de línea, ¿sí me van a entender? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso para que lo puedan, ya sea que puedan adquirirlos, comprarlos a futuro, no es que se van a endeudar pues para poder empeñar la casa para poder comprar esto, no, tampoco es la idea, pero ya que puedan adquirirlos ustedes con sus propios recursos o sencillamente alquilarlos o ir a un sitio o ir de un amigo. Mire, yo cuando empecé con esto del audio, yo lo que les digo, yo empecé con un computador y una interfaz. No, de por sí no tenía interfaz, eran de esas tarjetas de audio que se metían en la board. Unas son Blaster, no recuerdo. Pero yo qué hacía cuando llegaba, recuerdo que una de las primeras chicas, una chica costeña que grabé, que tenía sus propias canciones y me dijo que quería grabarlo, entonces le produje todas las 5 canciones. Yo hice toda la maqueta en mi computador con todos los instrumentos virtuales y luego fuimos a un estudio de grabación y allá se grababa la batería, la guitarra, el piano, todo. Obviamente, pues el artista pagaba todo esto, pero entonces, ¿qué decía uno? Pues iba y buscaba, ¿sí? Buscaba a las personas o lo que sea, incluso lo que no sabía y lo que no podía hacer yo, conseguía a mis amigos, buscaba por internet lo que sea para sencillamente cumplir con el objetivo que era sacar el proyecto. Entonces, Wow. en Okay. resumidas cuentas, entonces, lo que les digo, si ustedes no tienen los equipos, por favor, busquen la persona, busquen un estudio de grabación, un amigo. Estoy seguro que en el medio musical, en el medio en que ustedes se encuentran, van a tener una persona para poder solventar esto. Listo, súper. Creo que esas han sido nuestras preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pero mientras que si en algún caso tenemos alguna otra pregunta, bueno, con esto queríamos era dar claridad. ¿Qué es producción en en la UNAD, no? O sea, es un músico que se desenvuelve y que va a tener todas las herramientas para ser un productor musical de alta calidad. Como ya lo vieron, pues el maestro Eduardo, el maestro Carlos, incluso la maestra Luisa nos hablaron de qué es esto de hacer producción musical y estudiar producción musical en la UNAT. Entonces, maestra Luisa, antes de que ya vayamos a finalizar, creo que ya no hay ninguna pregunta en el chat. Y maestro Carlos, bueno, una invitación a todos aquellos que quieren estudiar o todos los que están estudiando, una frase, un consejo que les darías, maestro Carlos. Quiero como retomar algo que dije en un principio, eh, y es el productor musical, recordemos que tiene como fin mostrar un producto sonoro musical, lo cual quiere decir que entre más herramientas, entre más conozca, entre más sepa, entre más experiencia tenga en la parte sonora, manejo de micrófonos, mezcla, máster, sí, lo que sea, pues mejor va a ser su resultado. Y como es un producto sonoro musical lo que va a entregar, pues entre más herramientas, entre más elementos, entre más instrumentos toque, entre mejor instrumentos toque, pues mejor resultado va a ser porque tiene que tener esas dos experticias el productor musical. Listo, Master, no, muchas gracias. La maestra Luisa nos está escribiendo acá en el chat que también utiliza algunas grabadoras portátiles, la Zoom H6. Ella es una investigadora y también compositora y adicional, pues utiliza toda la parte de la grabación para sus trabajos. Bueno, creo que con esto hemos aclarado qué es estudiar producción en la UNAD, ¿no? O sea, es hacer música claramente, es investigar claramente, ¿cierto? Es acercarnos a los aspectos técnicos de la ingeniería de sonido y tal vez conocer bueno, una gran cantidad de conceptos académicos, teóricos, prácticos. Y esto es lo que queríamos aclarar hoy para que también quienes nos vean, tanto estudiantes como personas que quieran estar interesadas en estudiar en la UNAD,
pues vean que sí se puede ser productor musical, ¿no? De una muy buena calidad. Claramente el camino que uno decida va a tener que uno esforzarse por hacer y dar lo mejor que pueda en ese camino, ¿cierto? Creo que con esto no se nos falta algo, maestra Luisa, que tú quieras decir acerca de los procesos, un comentario, un consejo en general, acerca también de esa parte de que también el músico debe sustentar sus trabajos escritos, o sea, a nivel de escritura y de forma oral, ¿no? Creamos profesionales integrales. Claro, inclusive yo más bien le apuesto a ese espacio en donde cada uno de nosotros, independientemente de la rama en donde nos movamos, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste que una persona sea profesional en algo? ¿Sí? Pues esa profesionalidad consiste en los niveles de conciencia en cada uno de los procesos para lograr ciertos resultados. ¿Sí me hago entender? O sea, claro, yo puedo hacer una obra dodecafónica y yo puedo agarrar cosas al azar, ¿sí? Pero qué es lo que me da también qué es lo que también me da una posibilidad distinta? Y me puede ampliar el espectro de posibilidades, pues conocer la matriz, conocer las posibilidades de inversión de la matriz, en fin, ¿sí? Tener una conciencia plena de lo que estoy haciendo. Eso mismo pasa dentro del espacio de la producción, en la utilización de los elementos, ya sean plugins, ya sean la creación de samplers, por ejemplo, que era lo que estamos hablando frente a ese tema de los museos, que es creación de samplers, métodos de captura. Pues yo puedo poner cualquier micrófono, ¿sí? Yo puedo poner cualquier cosa, pero es muy claro que cada cosa da unos resultados sonoros. O sea, tenemos que fijarnos que nuestro punto problemático en común son los oídos, es lo que escuchamos. Y eso que nosotros estamos escuchando debe tener una razón existente. Entre más sincera sea esa relación existente, va a ser mucho mejor su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros decimos, quiero hacer la producción de tal cosa. Primero, no tiene un eje. Segundo, lo está basando en sueños. Tercero, está generando un montón de cosas que no llegan básicamente a la realidad. Y entonces puedes demorarte en ese proceso de producir una canción 1000 años, porque no sabes qué elementos vas a usar. Entonces, la conciencia en los procesos de creación no es diferente a los procesos de conciencia cuando uno escribe. O sea, es más, cuando uno escribe, tiene que ser lo totalmente sincero posible, ¿sí? Sin necesidad de agrandar las ideas, maquillarlas y decir un montón de cosas, porque entonces se tergiversa la idea. Una clave, un tip muy importante que se los digo mucho a mis estudiantes de proyecto de grado y a los chicos a los que yo asesoro en sus proyectos de grado. Chicos, nunca hagan un párrafo por lo menos en investigación académica, nunca hagan un párrafo de 10 renglones, de 10 líneas, de 8 líneas. 6 líneas es un exceso. 4 líneas es lo mínimo. De 4 a 5 líneas está muy bien. Y cada línea y cada párrafo que represente realmente una sola idea que ustedes van a ir desarrollando párrafo a párrafo. De esa manera puede ser muchísimo más fácil la escritura y puede que todo este proceso que a veces ustedes los abruma y que de pronto los pone tímidos, inclusive ante su proceso de creación, que es más, nos hemos encontrado con muchos casos de estudiantes que, que llegan con una idea súper genial, pero cuando se enfrentan al proceso de creación ya no se atreven porque les dio miedo el mismo proceso de creación, o sea, le cogieron miedo a su propia obra. Y aunque está bien, porque es un indicio que están haciendo algo importante, eh, la forma de vencer ese miedo es tratar de ser muy sincero en cuanto a la escritura y en cuanto a los procesos metodológicos para crear la obra, independientemente del arte. Bueno, maestra, muchas gracias.
Creo que con esto aquí nos han dicho que muy enriquecedor esta charla, este conversatorio. Quiero mostrarles qué es la producción en la UNAD. Agradecerles al maestro Carlos, a la maestra Luisa y al maestro Eduardo, allí donde está. No se desconecten, vamos a hacer el cierre habitual, que es muy sencillo, es algo muy corto y finalizamos con una pequeña foto que es bien importante para este evento. Entonces, como vieron, Denis hizo estuvo una la maestra. pregunta. ¿Señora? Denis hizo una pregunta. Sí, ya se la resolví ya le escribí Ah, ok, ok, perfecto. a ella. Listo, entonces, gracias a la maestra Luisa, al maestro Carlos que está aquí, al maestro Eduardo que nos verá. Y bueno, esto fue producción musical en la UNAD. Hemos cumplido pues con nuestro protocolo. Recuerden que esto está siendo transmitido y queda grabado para YouTube en nuestro canal de Escucharte, así como se sube a la página web. Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan me pueden escribir. Mi nombre es Jonathan Arias y bueno, también síganos en las redes sociales. Estamos como @programa de música UNAD en Instagram y en Facebook como programa profesional de música UNAD. Les doy las gracias a todos y pues bueno, antes de finalizar, vamos a hacer el cierre. Aquí ya en este momento dejamos de transmitir en YouTube. Y bueno, invito aquí a todos, vamos a activar, que todos puedan activar sus cámaras, activen sus cámaras en este momento para tomar esa última foto donde salimos todos. Y los invito a eso. Ahí está la maestra Julie, buenas noches. Uy, Fernando. Aquí veo a Andrés, Jairo, Juan, Mateo, maestro Mauricio. Wow, están eso. Hay hartos acá. Sigan activando sus cámaras. El maestro Todos los de Lucy. proyecto de composición y proyecto de grado. De hoy en 8 días vamos a estar con de hoy en 8 días, perdón, el jueves vamos a estar con todo lo que es composición en la UNAD. Bueno, ya creo que estamos todos, así que Laura, Rubén, uy, vean, esto está bien chévere. Les voy a pedir el favor que sonrían ahí 3 segundos así, que no esté aburrido. Maestro Mauricio, sonríale a la vida, cántese un bolero ahí. ¿Listo? Voy a contar 1, 2, 3. Rubén es el cantante. Bien, muchas gracias. En este momento voy a parar la grabación y de verdad muy enriquecedor